Buenas tardes, señoras y señores. En esta sesión vamos a repetir la clase de la semana anterior sobre el PIA, o sea, sobre el Poverty Impact Analysis, o sea, el análisis del impacto a la pobreza de las medidas que da el sector público. ¿Cuáles son los antecedentes? Los programas de estabilización estructural introducidos en América Latina para superar la década perdida de los años 80, si bien permitieron restaurar los equilibrios macroeconómicos, resulta que en general agravaron la pobreza. Entonces, los organismos internacionales que habían impulsado la aplicación de estas reformas estructurales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, señalaron que había que diseñar políticas específicas de lucha contra la pobreza. Entonces, entre las propuestas que destacan para resolver el problema se encuentran los objetivos del milenio propuesto por las Naciones Unidas y el método PIA, que viene del inglés Poverty Impact Analysis. Vale la pena señalar que inicialmente cada organismo internacional proponía una metodología determinada y entonces eso ocasionaba dificultades en los países a los cuales estaban apoyando con asistencia técnica, y después de algunos años llegaron a ponerse de acuerdo. Y ese ponerse de acuerdo es este método que ahora se llama el PIA o Poverty Impact Analysis, que es utilizado en realidad por todos los organismos internacionales. Ahora, los objetivos del milenio fueron básicamente 7. Erradicación de la pobreza extrema y el hambre, educación primaria universal, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, promover la igualdad de género, diseñar políticas ambientalmente sostenibles y particularmente diseñar una política de crecimiento económico a favor de los pobres. Ahora, ¿qué es el PIA? El PIA es el análisis ex ante del impacto en la pobreza de determinadas intervenciones del sector público a través de políticas, programas y proyectos. Ex ante quiere decir antes de ejecutar los programas, las políticas o los proyectos. Ahora, el PIA informa sobre las consecuencias intencionales y no intencionales que se espera, o sea, a veces las políticas cuando se aplican logran los resultados esperados, pero también pueden lograr resultados totalmente inesperados. El PIA, si bien es un método para el análisis ex ante, o sea, antes de la aplicación de las políticas, también puede usarse para el análisis ex post, o sea, una vez que se han ejecutado las políticas. El PIA es un instrumento que ayuda a decidir y diseñar una intervención para apuntar mejor hacia conseguir las metas de reducción de la pobreza y contribuye al logro de uno o más de los objetivos del milenio. Forma parte de los enfoques de impacto o resultado último de las intervenciones. ¿Cuál es el marco conceptual del PIA? Se basa en datos cuantitativos y cualitativos existentes, pero si se requiere más datos, estos pueden reunirse en un proceso de consultas. Acá en el país tenemos suficiente información, en realidad conocemos bastante bien dónde están los pobres, cuál es su situación en términos de carencias. Lo único que falta es saber el nombre de cada uno de ellos, pero en algunos programas prácticamente sabemos el nombre de cada uno de ellos. El diseño se determina por el tipo de intervención, por la disponibilidad y confiabilidad de los datos, por los canales de transmisión
el alcance del trabajo y el contexto del país. Cuando hay un contexto externo favorable, es posible implementar políticas de lucha contra la pobreza bastante agresivas. En cambio, si el contexto internacional es desfavorable, la situación se complica. El PIA lo primero que debe hacer es identificar a los actores, o sea, a los actores y a las instituciones, entre los cuales debe tener la intervención. Debe comprender o entender los canales de transmisión para el logro de resultados, los que fortalecen o debilitan las capacidades de las personas para resolver sus problemas. El análisis institucional y de los actores informa sobre los grupos que apoyan o se oponen al PIA, los que influyen o son influenciados por la intervención. La naturaleza de las intervenciones y de los agentes y de los actores determinan los canales de transmisión, o sea, las vías por las que se producen los resultados. Los canales de transmisión a utilizar son los siguientes: los precios, porque los precios afectan la producción, el consumo, los salarios, las tasas de interés, el empleo, sea este formal o informal, o como se usa últimamente, empleo digno o empleo sin beneficios sociales. Los otros canales son las transferencias y los impuestos. Las transferencias vale decir recursos o recursos financieros generalmente que vienen sin una contraprestación. Por ejemplo, los emigrados peruanos en el exterior remiten al país alrededor de 2.800 millones de dólares anuales. Esta remisión va a sus familias. Esta es una típica transferencia, porque por ese dinero las familias que reciben no dan trabajo, no devuelven nada. Y los impuestos porque afectan pues la disponibilidad del ingreso de las familias. El otro canal de transmisión es el acceso a bienes y servicios públicos y privados. Digamos, los lugares en los cuales hay cajeros automáticos que vienen a ser un servicio privado, tienen un mayor acceso a los aspectos financieros que las poblaciones que viven en lugares donde no hay cajeros automáticos. Y lo mismo diríamos de los servicios públicos. Cuando los servicios públicos, digamos una escuela, está cerca del pueblo, del pequeño poblado, entonces esos habitantes de ese pequeño poblado se benefician de la escuela. Pero si hay una distancia muy grande del lugar donde habitan y la escuela, entonces el servicio no les sirve de nada, no tienen acceso al servicio de educación. El otro canal de transmisión es el tipo de autoridad, o sea, las relaciones y estructuras de poder formales e informales. No siempre las estructuras de poder son formales. Una estructura de poder formal es la policía, que da seguridad, pero una estructura de informal son las organizaciones que tienen las comunidades campesinas para hacer justicia o para proteger sus bienes o proteger a la propia comunidad. Esa es una autoridad informal. Pero tanto la autoridad formal como la informal tienen que ser analizadas porque tienen importancia en las relaciones de cualquier sociedad. El otro canal de transmisión importante son los activos. Y hay distintos tipos de activos. Hay activos humanos, físicos, naturales, sociales, financieros. Activo humano es la calidad de la gente. Si las personas tienen un mejor nivel de salud, un mejor nivel de educación, tienen una mayor capacidad para trabajar y para generar ingreso que otras poblaciones que están afectadas por
enfermedades diversas por desnutrición o que tienen muy poca educación. Ese es el capital humano, el activo humano, que también se llama capital humano. Y los capitales físicos son pues las maquinarias, las herramientas que dispone una comunidad. Los activos naturales son la tierra, los yacimientos, el clima. Los activos sociales son el tipo de relaciones que existen en la sociedad. Hay sociedades, nuestras sociedades campesinas tienen un alto espíritu de cooperación, de solidaridad. Ese espíritu de solidaridad ha permitido que cuando estas poblaciones han migrado masivamente a las zonas urbanas, han reproducido sus relaciones de cooperación y en esa forma han podido afrontar la ocupación de tierras, los reclamos para que el Estado les proporcione servicios básicos e inclusive se han puesto de acuerdo para organizar la estructura urbana de los asentamientos humanos. Y finalmente tenemos los activos financieros. Cuanto más activos financieros se tienen, mayores posibilidades de acceder a recursos se tienen. El otro término muy utilizado en el PIA es lo que se llaman los resultados. Los resultados son los efectos generados por los canales de transmisión. Y estos efectos mejoran 5 capacidades. La equidad de género, es decir, si diseñamos una política de apoyo a las mujeres, entonces las mujeres van a tener mayores oportunidades de trabajo, van a tener una mayor autoestima y entonces eso contribuye a la equidad de género. La sostenibilidad ambiental es otro resultado generado por los canales de transmisión. Estamos viendo los conflictos que hay entre la agricultura y la minería. Hay un recuerdo en las poblaciones campesinas de que la minería anteriormente generaba mucha contaminación. Uno de los casos más extremos lo tenemos en Hualgayoc, donde había minería desde la época de la colonia y hasta ahora tenemos los residuos de la contaminación ambiental de esa minería. En cambio, la minería moderna prácticamente no contamina, pero hay ese recuerdo en las poblaciones. Y entonces este es un problema de demostrar en la práctica, con hechos concretos, que la minería moderna no contamina. Entonces es importante la sostenibilidad ambiental. La otra capacidad que se afecta con los resultados es la capacidad económica, porque al obtener mayores ingresos, las poblaciones tienen mayor capacidad de consumo y mayor capacidad de ahorro. También se afectan los recursos humanos, la calidad de la gente. Una mejor nutrición, una mayor educación hace que la gente pueda tener mayores ingresos. Y para el nivel de salud es sumamente importante, son sumamente importantes no solo la nutrición, que debe focalizarse en los niños menores de 5 años, sino también la disposición de agua limpia, de desagües para eliminar las excretas y vacunaciones para poder proteger a los niños contra las enfermedades infantiles. Finalmente, se afecta hay efectos políticos, mejora las capacidades políticas de la población, porque un programa de lucha contra la pobreza protege los derechos humanos. Entonces, en esa forma las poblaciones se sienten menos vulnerables. Y por otra parte, se diseñan mecanismos para que sus reclamos lleguen a la autoridad, y eso es lo que se llama el dar voz a los que no tienen voz. Y al tener voz, al tener influencia, al expresar
públicamente sus reclamos, estos grupos adquieren una mayor influencia. El término de crecimiento a favor de los pobres implica un modelo de política económica que mejore la capacidad de la población pobre para participar y beneficiarse del crecimiento. Lo que podemos observar en los últimos años en el Perú es, digamos, en los últimos 8 o 9 años, la economía ha crecido a tasas muy altas, cerca del 7% en promedio anual, es un récord histórico, pero ese beneficio, si bien ha beneficiado también a los pobres, porque la pobreza se ha reducido significativamente del 54% del 2001 al 27,8% del 2011, ese crecimiento ha beneficiado más a los dueños del capital. Y eso se explica por qué las 500 empresas más grandes del Perú son las empresas más rentables de las 500 empresas más grandes del mundo. O sea, los beneficios de ese crecimiento, si bien se han distribuido entre todos los agentes de la economía, vale decir, trabajadores y empresarios, ese crecimiento ha beneficiado más a los empresarios que a los trabajadores. Por eso es que existen crecientes conflictos. Por eso es que estamos viendo los reclamos de los trabajadores del sector público, de educación, de salud, por mejores salarios. Finalmente, otro término que se utiliza en el PIA son los planes nacionales y las estrategias. Si se plantea que un plan debe definir las áreas en las que se requiere efectuar intervenciones. El plan se desagrega en políticas, en programas y en proyectos. Desafortunadamente en el Perú no tenemos un plan nacional de desarrollo a mediano plazo. Entonces hay un conjunto de políticas que están orientadas a reducir la pobreza, pero resulta que esas políticas muchas veces no están coordinadas y no actúan en forma sinérgica. Además, gran parte de esas políticas, si bien son diseñadas a nivel central, son ejecutadas por los gobiernos regionales y locales. Y entonces no hay buenos mecanismos de coordinación y compatibilización entre los 3 niveles de gobierno. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de un PIA ex ante? Un PIA ex ante permite pues hacer un buen diagnóstico de la pobreza en el país. Es lo que les he pedido para su trabajo que deben presentarlo ustedes este fin de semana. Teniendo información, hay información suficiente, se puede ensamblar esa información, se puede determinar exactamente cuál es la situación de la pobreza en el país. Entonces, la lucha contra la pobreza es una política que se viene ya implementando desde el gobierno de Toledo y continúa ahora con el gobierno del presidente Humala. Entonces el presidente Humala plantea entre sus metas pretende reducir la pobreza del 27,8% al 16%. Bueno, una meta excelente, pero lo que no está claro es cuál va a ser la estrategia para esa reducción, porque esa estrategia es el conjunto de políticas diseñadas para la reducción de esa pobreza. Y como la mayor pobreza está en las áreas rurales de la sierra, hay cierta contradicción cuando se plantea que las principales inversiones del sector público se van a hacer en grandes irrigaciones en la costa, en mejora de la infraestructura vial y de los transportes en Lima metropolitana, y no se precisa la magnitud de inversión pública que va a orientarse hacia las áreas rurales de la sierra.
lo que es fundamental, porque resulta que en las áreas rurales de la sierra la pobreza se origina por la escasez de tierra. Son minifundistas, son pequeños parceleros. O sea, el tamaño de la propiedad agrícola no les permite suficientes ingresos para poder salir de la pobreza. Y entonces, generalmente, o emigran o recurren a trabajos ocasionales en las ciudades vecinas. Una de las actividades modernas, económicas, más importantes en la sierra es la minería. Pero el problema de la minería es que no genera mucho empleo. Genera divisas, genera recursos fiscales, pero esas divisas, la mayor parte al final se utilizan para financiar grandes proyectos de inversión en la costa y no para financiar grandes proyectos de inversión en la sierra. Entonces, ahí el gobierno del presidente Humala tendría que precisar la estrategia que va a seguir para reducir la pobreza y colocarla al 16%. Por otra parte, un buen PIA facilita identificar las acciones de más alto impacto y mejorar el diseño de las que producen menor impacto. Hay que evaluar algunos programas asistenciales que hace algunos años tenemos y que se están extendiendo. Personalmente tengo ciertas dudas de que estos programas asistenciales tipo Juntos o tipo PRONA, si bien van a reducir la pobreza extrema, no son los instrumentos a largo plazo más efectivos, porque un instrumento mucho más efectivo es generar empleo. ¿Y cómo se genera empleo? Vía inversión pública, haciendo infraestructura. Entonces, tal vez deberíamos evaluar bien estos programas y optar entre destinar, si no todos los recursos, por lo menos parte, hacia, por ejemplo, la construcción de carreteras en un programa tipo Caminos Rurales, que hasta hace poco era cofinanciado por el Banco Mundial y que ha tenido un gran éxito. Por otra parte, el PIA es un marco para mejorar los datos de la línea de base y supervisar la lógica bajo la cual se diseñó la intervención. Por ejemplo, en el tema de desnutrición infantil, la encuesta nacional de hogares de diciembre del 2011 señaló que la pobreza, la desnutrición infantil en el país se había reducido al 18%. Pero resulta que últimamente la ministra de Desarrollo ha señalado que la pobreza, que la desnutrición infantil es el 19,3%. Bueno, el INEI no ha publicado este año en su compendio estadístico correspondiente a diciembre del 2011, pero el compendio publicado recientemente no ha publicado las cifras de desnutrición. Entonces, un buen análisis del PIA va a permitir dilucidar cuál es la tasa real de desnutrición infantil. Y finalmente, un PIA bien hecho facilita preparar un resumen ejecutivo para quienes toman las decisiones, como el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, que tienen que ser resúmenes ejecutivos, muy bien hechos, 5 o 6 páginas, y recomendaciones concretas para que se puedan tomar decisiones, recomendaciones que estén bien sustentadas. Entonces, un PIA es un excelente instrumento para hacer el análisis, el diagnóstico de la pobreza. Y si ya tenemos una propuesta de metas a futuro, al 2016, de reducción de la pobreza, entonces, a base del PIA se pueden hacer recomendaciones concretas de cómo alcanzar esa meta. Muchas gracias. La aplicación de las políticas también puede usarse para el análisis ex post, o sea, una vez que se han ejecutado las políticas. El PIA es un instrumento que ayuda
a decidir y diseñar una intervención para apuntar mejor hacia conseguir las metas de reducción de la pobreza y contribuye al logro de uno o más de los objetivos del milenio. Forma parte de los enfoques de impacto o resultado último de las intervenciones. ¿Cuál es el marco conceptual del PIA? Se basa en datos cuantitativos y cualitativos existentes, pero si se requiere más datos, estos pueden reunirse. Buenas tardes, señoras y señores. En esta sesión vamos a repetir la clase de la semana anterior sobre el PIA, o sea, sobre el Poverty Impact Analysis, o sea, el análisis del impacto a la pobreza de las medidas que da el sector público. ¿Cuáles son los antecedentes? Los programas de estabilización estructural introducidos en América Latina para superar la década perdida de los años 80, si bien permitieron restaurar los equilibrios macroeconómicos, resulta que en general agravaron la pobreza. Entonces, los organismos internacionales que habían impulsado. Ahora, ¿qué es el PIA? El PIA es el análisis ex ante del impacto en la pobreza de determinadas intervenciones del sector público a través de políticas, programas y proyectos. Ex ante quiere decir antes de ejecutar los programas, las políticas o los proyectos. Ahora, el PIA informa sobre las consecuencias intencionales y no intencionales que se espera, o sea, a veces las políticas cuando se aplican logran los resultados esperados, pero también pueden lograr resultados totalmente inesperados. El PIA, si bien es un método para el análisis ex ante, o sea, antes de impulsado la aplicación de estas reformas estructurales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, señalaron que había que diseñar políticas específicas de lucha contra la pobreza. Entonces, entre las propuestas que destacan para resolver el problema se encuentran los objetivos del milenio propuesto por las Naciones Unidas y el método PIA, que viene del inglés Poverty Impact Analysis. Vale la pena señalar que inicialmente cada organismo internacional proponía una metodología determinada y entonces eso ocasionaba dificultades en los países a los cuales estaban apoyando con asistencia técnica, y después de algunos años llegaron a ponerse de acuerdo, y ese ponerse de acuerdo es este método que ahora se llama el PIA o Poverty Impact Analysis, que es utilizado en realidad por todos los organismos internacionales. Ahora, los objetivos del milenio fueron básicamente 7: erradicación de la pobreza extrema y el hambre, educación primaria universal, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, promover la igualdad de género, diseñar políticas ambientalmente sostenibles y particularmente diseñar una política de crecimiento económico a favor de los pobres.